Vamos a ir al mensaje número 75. Este es nuestro mensaje número 75. Te invito a que vayas conmigo a Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios 4, versículos 13 al 14. Nuestro tema en esta hora es la unidad de la fe y las doctrinas. La unidad de la fe y las doctrinas. Veamos lo que dice Efesios 4, 13 al 14. Mire lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces dijimos que nuestro tema es la unidad de la fe y las doctrinas. Hoy vamos a estar centrando en estas dos palabras, la fe y las doctrinas. Como introducción a nuestro mensaje, vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios nos pone de ejemplo al pueblo de Israel. Y dice que Dios les habló al pueblo, les enseñó de muchas maneras. Si gustas ir conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 1, versículo 1, y mire lo que dice. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero lo que quería mostrarles es que empieza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que está hablando del Antiguo Testamento, que Dios les habló de muchas veces y de muchas maneras al pueblo. Cuando Él hablaba, les daba la forma de que ellos tenían que vivir como pueblo, como ese pueblo escogido, por eso Él les dio sus leyes. Entonces es importante que nosotros notemos cómo es que Dios trabaja. Dios está trabajando, dijimos que es su economía, tiene una administración que Él está llevando a cabo en su pueblo. Y Él siempre ha venido trabajando desde Génesis, vemos que Él ha venido trabajando. Es importante que sepamos cómo Él trabaja en todos los hombres que son de fe. Si nosotros no entendemos cómo trabaja Dios, entonces nosotros podemos caer en los errores que cayó el pueblo de Israel. Por eso aquí Hebreos dice que Él les habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué Dios les hablaba a ellos? Él les hablaba por medio de los profetas. Él mandaba a los profetas a que le hablaran al pueblo. Y la razón o el propósito de que Dios les hablara al pueblo era preparar su corazón, preparar el corazón de ellos para que cuando viniera la promesa, para que cuando viniera Cristo, que era en su primera venida, ellos lo recibieran con un corazón abierto. Pero el asunto es de que nosotros vemos todo lo contrario, porque cuando el Señor vino, ellos no estaban preparados, ellos no estaban con un corazón abierto. Quiero citar varios versículos en esta hora, porque es importante que vayamos a ver, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez, y dice que a lo suyo vino, es lo que dice Juan 1,
pero dice que los suyos no lo recibieron. Y vea usted cuando Él vino, Él anduvo con ellos, caminando con ellos. Y mire lo que dice el 5:37 al 40. San Juan 5:37 al 40 dice: también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y el 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se dan cuenta cómo estaba el pueblo? Pero el Señor estaba trabajando en ellos, por eso Él les hablaba por medio de sus profetas, para preparar al pueblo para el encuentro con el Señor Jesucristo que iba a venir. Pero ya vimos cómo estaban ellos con un corazón cerrado, no entendieron el día de la visitación. Ahora sí, vamos a ir a Juan 10, vamos a ir a Juan 10, 9, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor entonces les dice algo ahí, y esto nos debe de llamar la atención. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 9, que dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Este hablar de Cristo aquí en Juan 19, para que nosotros logremos entender, nosotros tenemos que poner atención a los contextos, porque Él está hablando aquí bajo un contexto. Y ya hemos explicado que nosotros cuando hablemos la palabra siempre tenemos que considerar los contextos. Entonces, tenemos que preguntarnos bajo qué contexto el Señor Jesús le dijo a los discípulos que Él era la puerta. Que Él era no solamente la puerta, bueno, es sí la puerta, pero Él era la entrada y la salida. Pues para eso se usa una puerta, ¿verdad? Para entrar y para salir. Los que lo seguían a Él, los discípulos, eran judíos, pero no solamente estaban los judíos, no solamente eran los discípulos judíos, no solamente ellos eran su audiencia, sino que también, ¿se acuerdan que siempre estaban los fariseos o iba alguna representación de los fariseos? Y donde quiera que iba Cristo, no solamente iban los discípulos, sino que iban los fariseos. Y los fariseos eran maestros del pueblo de Israel, pero había una inquietud en ellos, porque estaban viendo a un extraño predicando de entre el pueblo, pero era alguien que no estaba establecido por la religión, porque eso es lo que le interesa mucho a la religión. ¿Se acuerdan ustedes cuando le fueron a preguntar a Juan el Bautista y le dijeron: ¿qué dices de ti? Y Juan les dijo: soy una voz que clama en el desierto. O sea que la religión está interesado en gente de renombre o gente establecido por ellos. Pero cuando el Señor les habla en Juan 19 y les dice: yo soy la puerta, yo me imagino que ellos se quedaron con eso. ¿Cómo es que tú eres la puerta? Y Él les habló bajo el contexto del versículo 1, porque el versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea que está hablando aquí que en Israel el Señor tenía ovejas, y dice que Él es la puerta del redil, porque aquí nos menciona de un redil. Y en esa puerta de ese redil, que es Cristo, o sea que es Cristo, ahí podían entrar y salir las ovejas.
Si nosotros no ponemos atención a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando hablaba del redil, entonces vamos a leer esta historia y no vamos a poder discernir a lo que él estaba refiriendo. Pero sigamos leyendo los versículos 2 al 5, dice: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y ya hemos hablado en otra ocasión de lo que lo particular de las ovejas, como ellos hacen. Entonces, vemos aquí nos narra lo que hacen las ovejas. Demos cuenta que tanto Cristo como el apóstol Pablo, ya hemos dicho en otras ocasiones, que ellos al hablar usaban alegorías, usaban metáforas, parábolas. Por eso el versículo 6 nos dice que el Señor estaba hablando en alegoría. O sea que aquí nos presenta una historia que el Señor está usando para hablarles, para revelarles de algo verdadero y espiritual. Porque vemos lo que dice el 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Fíjense lo que está diciendo. Ellos no entendieron cuando Él les dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es el mismo problema de hoy. Hoy también habemos cristianos, no solamente los fariseos no entendían este hablar. También hoy día la iglesia del Señor, habemos hermanos que leemos una y otra vez estas historias, pero tampoco entendemos a qué se refiere el Señor. Por eso en esta hora venimos con humildad, yo vengo con humildad a mostrarles algo, y ustedes también tienen que acercarse con humildad y decir: ¿qué nos quieres hablar en esta tarde, Señor? Yo creo, hermano, que en cada momento, en cada hora que vamos con algún hermano, que ahora que está de moda transmitir por esta red social que es Facebook, necesitamos orar al Señor, porque podemos estar ahí escuchando, apuntando, o inclusive yo poderles estar hablándoles a ustedes cada miércoles, cada domingo, estarles hablando, pero ni yo mismo entender lo que estoy hablando, porque así pasa a veces. Por eso he orado para que Dios abra tus ojos, para que Dios abra tu entendimiento, y que nosotros que no nos pase como lo dice aquí el versículo 6, porque cuando Él les habló, ellos no entendieron qué era lo que Él les decía. Porque dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores aquí? Versículos 7 y 8 dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores bajo este contexto? Los ladrones y los salteadores son todos los maestros de Israel que estaban instruyendo al pueblo, enseñando al pueblo, pero había una cosa: ellos no tenían un corazón para Dios, ni tenían un corazón por las ovejas. Por eso también el Señor habla del pastor asalariado, que dice que cuando ve que viene el lobo, huye. Entonces, Ezequiel, si tú tienes tiempo, puedes apuntar, si quieres apunta, lee Ezequiel capítulo 34, y ahí te va a decir quiénes son los ladrones y salteadores. Y ahí se refiere a todos aquellos malos pastores. Dice que esos malos pastores se burlaban de las ovejas, las trataban mal,
Es decir, ellos nunca los guiaron en una manera que fuera correcta hacia Dios. No guiaron al pueblo. Por eso Jesús les llamó ladrones y salteadores. En otras palabras, hoy día, como también está en nuestro tiempo, hay pastores que van por la lana de las ovejas. Tristemente así está. Pero dice que a ellos, a esos ladrones, a esos maestros de Israel que vinieron antes del Señor, dice que a ellos no los oyeron los que eran las ovejas verdaderas del Señor. Por eso alguien que de verdad es oveja, porque el ser oveja bajo este contexto es que fuimos escogidos y predestinados. Entonces, al ser una verdadera oveja, no lo pueden engañar a uno. No lo pueden engañar los salteadores ni ladrones. Porque estas ovejas tienen un corazón solo para el Señor, y es más, dice que conocen su voz. Y eso le estaba dando gracias a Dios, hermanos, porque cuando alguien nos predicó la palabra a nosotros reconocimos esa voz, porque somos ovejas. Somos ovejas y también como Dios nos escogió y nos predestinó, tenemos algo aquí en nosotros que anhela al Señor. Entonces, vemos cómo estaba pasando en este tiempo. Por eso el Señor les dijo ladrones y salteadores. Son aquellos que no estaban realmente por amor al Señor ni por amor a las ovejas. Si nosotros estudiamos despacio este contexto, nosotros vamos a descubrir, porque aquí habla del redil, y vamos a descubrir que el redil a la cual el Señor se refiere aquí es la ley. Ahí tenemos en el 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Hay un redil aquí. Aquí el redil es la ley o el judaísmo como la religión de la ley. Porque en el versículo 9 ya leímos que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. O sea que el Señor fue la puerta para que los judíos entraran en ese redil que es la ley. Pero también Él es la puerta para que ellos salgan de ahí. Entonces, lo que muchos cristianos no han entendido al estudiar esta alegoría es que aquí el Señor Jesucristo les estaba diciendo en ese momento, es que a todos las ovejas, los que son ovejas, el Señor soberanamente los metió a la ley. Por eso vemos que la ley fue el redil por medio del cual Dios resguardó a sus ovejas en el Antiguo Testamento. Podemos explicar que el redil es como un corral, como una cerca, donde aguardan a los animales en la noche por temor a los depredadores. Entonces, recuerden que cómo ha venido desde la caída del hombre. Sabemos que cuando Adán cayó y pecó, hubo un periodo que se llamaba el periodo del pecado sin ley. Pero dice que había pecado y abundaba. Entonces, pero no se manifestaba lo que era pecado. El hombre pecaba, pero nada le decía que él era un pecador, porque no había ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? Añadió la ley para que el pecado se manifestara y el hombre se diera cuenta que es un pecador. Y si quieres, lee conmigo Gálatas 3:19. Gálatas 3:19, y vamos a dar cuenta que la ley no era la meta de Dios. Pero por causa de que abundó el pecado, entonces Dios metió la ley. Dice el 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y contesta: fue añadida a causa de la transgresión, de las desobediencias, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces,
O sea que la ley no era la meta de Dios, porque tenía que venir la simiente, que es Cristo. Entonces, vemos claramente que la intención de Dios con la ley no era que se quedara permanentemente con los judíos, sino que los puso para frenarlos de alguna manera en su pecado. Y a esa ley el Señor Jesucristo aquí en Juan 10 le llamó redil. Por eso Él dice, yo soy la puerta del redil. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que todos los que eran verdaderas ovejas y genuinos de Dios, lo que hizo Dios es porque Él, como Él nos escogió y nos predestinó, entonces Él tiene que tener cuidado con nosotros. ¿No te das cuenta que de repente, hermano, nosotros decimos, ¿cómo es que no me perdí tanto? ¿No? ¿Cómo es que no me metí con otros grupos? ¿O por qué me metí con algunos grupos y estaba yo ahí, pero ahí teníamos que salir ahí porque Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Pero lo mismo hizo Él en el Antiguo Testamento. Entonces Él tenía que meter a su pueblo, al pueblo de Israel, a un redil que era la ley. Pero recuérdate que no es la meta. No es para que ellos permanezcan ahí para siempre. Entonces, todos, dice aquí que esas verdaderas ovejas que son genuinas, ellos no siguieron a los engañadores y a los ladrones, porque ellos siempre traían en su corazón el agradar a Dios y complacer a Dios, porque eso fue lo que fue sembrado en ellos desde antes de la fundación del mundo. Les estamos explicando todo esto del redil, de cómo salir y entrar, porque queremos hablar algo hoy y tiene que ver con entrar y salir, porque nuestro tema es la unidad de la fe y las doctrinas. Entonces todos los que eran israelitas verdaderos, ellos salían del redil de la ley. ¿Te acuerdas cuando Jesús le habló a Natanael y el Señor le dice, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Y dice que Natanael, ahí en el capítulo 1 de Juan, se asustó por lo que el Señor le dijo. Y él dice, este ha de ser Dios porque hasta puede ver donde yo estoy. Y además me dice que yo soy un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces te das cuenta que a los verdaderos israelitas, Dios ahora en su primer venida los sacó del redil, esas ovejas. Porque Dios siempre ha tenido gente de fe. Gente de fe, vemos desde Abel, ahí en Hebreos 11 nos relata que desde Abel había hombres de fe. Quiere decir que había hombres de fe antes de la ley, había hombres de fe durante la ley, y había hombres de fe en la gracia, y habrá hombres de fe durante el milenio, porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Ahora retomemos otra vez, Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Si nosotros no logramos entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, que Él fue el que metió a todo el pueblo de Israel en la ley, en ese redil, pero recuérdate pues que el propósito de Dios no era que el pueblo se quedara ahí permanentemente, porque iba a llegar un momento. Ese momento es el que el Señor entonces iba a venir a esta tierra, que fue su primera venida, e iba a empezar a llamar a todas las ovejas que Él metió soberanamente en ese redil de la ley. Entonces dice en Juan 10, 22 al 4, dice, mas el que entra por la puerta, él es el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjense. O sea que el Señor en su primera venida, Él mismo fue el que metió en un redil, pero su intención no era mantenerlos ahí, que ellos estuvieran permanentemente ahí, sino que
cuando Él viniera iba a sacarlos. Por eso vemos ahí en los evangelios que Él vino a la puerta, porque Él no es ningún ladrón ni salteador, sino que Él es el pastor, Él es la puerta. Entonces Él tenía que entrar en la puerta. Entonces vemos en los evangelios, porque dice que cuando encontró a Mateo que estaba ahí, le dijo: Mateo, sígueme, porque Él conoce los nombres, porque son sus ovejas. Más adelante dice que encontró a Felipe y le dijo: sígueme. A esos los llamó por nombre, pero también dice que hubo otros que reconocieron su voz. ¿Te acuerdas quiénes son? Juan y Andrés. Fueron los que fueron a notificar, a hablarle a Pedro que escucharon al Señor Jesús. Esos también son ovejas porque reconocieron. ¿Y qué decir de Cefas? Dice que a este le cambió de nombre y le dijo: de aquí en adelante te llamarás Pedro. Entonces, te das cuenta que Dios mete soberanamente a todos en el redil, pero no es la meta de Él, sino que Él tiene que sacarlos cuando se termine esa dispensación, cuando se termine esa edad. Entonces, cuando el Señor vino por primera vez, todas sus ovejas empezaron a salir del redil de la ley, y todos ellos vinieron a ser sus discípulos. Todos los que creyeron en Él cuando Él vino por primera vez, esas son las ovejas que salieron del redil, y Él los llevó a pastos delicados, porque Él los introdujo a la gracia. ¿Con qué razón? El mismo Pedro le dijo: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, una oveja del Señor no se aparta, no se pierde, porque conoce la voz de su pastor. Es más, Él conoce su nombre. Entonces te das cuenta que, gracias a Dios, porque somos ovejas, pero estamos hablando ahorita aquí del pueblo de Israel y aún de los judíos, de los discípulos judíos que vinieron a hacer la iglesia, y así pasó con nosotros. Te vuelvo a repetir que cuando alguien a mí me habló la palabra, yo reconocí esa voz. No sé si a ti. Por eso es que la gente no nos entiende y dicen: pero ¿por qué vas a ir otra vez ahí? Veo que estás yendo los domingos, veo que estás viendo esos días, veo que estás ahí pegadito al celular, a tu pantalla, ahí estás escuchando, y veo que aún hasta les das tus diezmos y las ofrendas, y ellos dicen: no te entiendo. Pero sabes que si eres oveja, tú reconoces la voz. Si eres oveja, tú das lana. Ni aunque te pidan, sino que tú sabes que eres una oveja. Eso es maravilloso, ¿no? Cuando uno es oveja del Señor. No tienen que decirnos para hacerlo. No tienen que decirlo a uno que tienes que conectarte, tienes que ir a la reunión porque dices: soy oveja y necesito escuchar. Entonces, cuando Cristo vino la primera vez, ¿sabes también qué pasó? Muchos de los que estaban en la ley que Él los metió, ellos dejaron la ley y abrazaron la gracia. Esos hombres vivieron la gracia. Esos hombres sirvieron al Señor en la gracia. Que no dices que no te acuerdas que Pablo dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero los que no eran ovejas, ellos no salieron del redil de la ley. Ellos quisieron mantener, es más, si el Señor les dio 10 mandamientos, cuando Él vino, ellos tenían más mandamientos. Y esos que no quisieron salir de la ley, se enamoraron tanto de la ley, que cuando el Señor vino, ellos se opusieron a Él y aún le gritaron: crucifícalo. Estamos hablando de todo esto porque queremos hablarte de salir y entrar. Vayamos a Efesios porque ese es nuestro tema. Ahí estamos, ese es nuestro versículo clave, Efesios 4, 13 al 14. Efesios 4, 13 al 14 dice:
el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hoy queremos hablar de lo que es la fe y de lo que son las doctrinas. Pero ¿qué tiene que ver con entrar por la puerta del redil y salir por la puerta con esto que estamos hablando, con la fe y las doctrinas? Ya dijimos que muchos cristianos no conocen que Cristo es la puerta para entrar y salir de una edad a otra. En ese tiempo Dios nos ha mantenido a los cristianos en el redil que es la gracia. Aquí estamos todos. Cuando Cristo vino la primera vez, ya dijimos que Él sacó del redil de la ley a los judíos que eran sus ovejas. ¿Y qué hizo? Esas ovejas, esos hermanos, ellos escucharon la voz de su pastor y salieron de la ley. No significa que se quitó la ley, porque la ley ahí está, pero ellos dejaron eso y vinieron y ahora abrazaron la gracia. Otra vez Cristo los metió a otro redil que se llama la gracia. Pero ahora nosotros que estamos en el redil de la gracia, porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ahora, hermano, el mensaje en esta hora en este tiempo, más bien dicho, es de que Él nos quiere sacar del redil de la gracia. Esto no quiere decir que Él anuló la gracia, que quitó la gracia, no. Porque nosotros sin gracia no podemos durar ni un minuto. Lo que sí quiere el Señor cuando dice que salgamos de la gracia es que Él nos quiere sacar de un redil, de una enseñanza, para ahora introducirnos a otro redil, que es el reino. Porque Cristo es la puerta para salir de la gracia, para entrar en la manifestación del reino. Pero ¿sabes qué? Tristemente muchos cristianos no han captado que ya se acabó o se está acabando el tiempo de la gracia. Es más, hemos dicho aquí, porque eso es atreverse, es más, el tiempo de la gracia ya se terminó. Porque la Biblia dice, cuando tú lees Oseas 6:2, en Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea que dice que el Señor por 2 días, por 2000 años, que son 2000 años, nos mantendría en la gracia. Pero esto debe de despertarnos y debe de asustarnos, porque esos 2000 años ya se terminaron. Esos 2000 años, porque habla de 2 días, son 2000 años, esos ya se acabaron, hermano. Si hablamos del calendario que estamos llevando, ya estamos en el año 2021. Significa que ya vamos más de 21 años, o más de 20 años, en este caso 21 años, que se acabaron los 2000 años de la gracia. Pero ¿sabes qué? Muchos hermanos no están entendiendo esto. No están entendiendo. Y muchos de los que están escuchando la voz de Dios, que conocen su voz del Señor, porque dijimos que en esta pandemia Él vino a visitarnos. Y muchos hermanos no están entendiendo que ya se está viviendo los primeros minutos del milenio. Cuando lees Mateo 24, 37 al 39, porque estamos a punto de que el Señor regrese. Mateo 24, 37 al 39, está bajo el contexto de la venida del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el Señor que va a pasar? 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta, hermano, que aquí dice que muchos no van a entender? Muchos no van a entender. Pero si tú eres oveja, estás escuchando la voz de Dios. Si tú eres oveja, tú puedes decir amén a lo que estamos hablando, porque esto es lo que el Señor nos está hablando en ese tiempo. Ya te dijimos que cómo sería la venida del Señor, que es en 3 aspectos. En que se forme totalmente en nosotros. Por que Él viene como ladrón, va a raptar a algunos. Y con es en su manifestación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a todo esto, porque es el Señor el que está hablando a su pueblo. Ya estamos en el último milenio de los que están registrados en la Biblia, porque está registrado en la Biblia que los tratos de Dios iban a durar 7,000 años. Desde Adán hasta la primera venida de Cristo ya transcurrieron 4,000 años. Desde que Cristo se fue al cielo, volvió al cielo otra vez hasta nuestro tiempo, han transcurrido 6,000 años. Pero falta el milenio, que ya te dije que estamos viviendo los primeros minutos. Porque antes de que se establezca la nueva Jerusalén, que está en Apocalipsis 21 y 22, el Señor establece en su palabra que hay 7,000 años. Y el Señor pone 6,000 años para unos tratos. Y ya vimos cómo fueron sus tratos en ese tiempo, desde Adán hasta nuestro tiempo. Y otros 1,000 para otro trato. Y después de ahí entramos a la eternidad. Pero, como te dije, estamos viviendo ya los primeros minutos del milenio y no nos damos cuenta. Por eso, ¿por qué tanta insistencia de nosotros, los que predicamos, de que Cristo se forme en nosotros? De que, hermano, ya no seamos divisivos. De hermanos, vivamos el reino, la manifestación del reino. Hermano, porque tenemos que ser la cosecha que es levantada. ¿Por qué tanta insistencia? Porque, hermano, estamos en un tiempo crucial, que si nosotros no tenemos ojos abiertos, no tenemos oído para escuchar al Señor, un oído redimido, nos vamos a perder esto. Por eso dice que si nosotros somos ciegos y sordos, como lo eran los fariseos en la primera venida del Señor, entonces nosotros no vamos a captar de que ahora, hermano, es el momento de salir del redil de la gracia. Es el momento de salir del redil de la gracia. Te vuelvo a repetir, no se trata de dejar la gracia o menospreciar, sino que se trata de captar el nuevo trato que Dios tiene para su iglesia en este último tiempo. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios quitó lo que hizo el trato en esta pandemia? Porque Dios en su soberanía fue el que decidió que haya pandemia. Dijimos que Él le quitó los lugares de entretenimiento a los mundanos, pero a la iglesia le quitó el lugar de reunión. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo en la forma de llevar la adoración. Por eso Él quitó nuestros lugares de reunión por un tiempo y ahora nos ha abierto otra vez. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay muchos hermanos que no han entendido. No han entendido el trato de Dios. Porque muchos se conformaron, como decía mi pastor Cayetano, ellos se conformaron a ya no ir a la reunión, sino estar pegado a través de Facebook. Estar ahí y ya no reunirse, se conformaron, se amoldearon a eso. Y me acuerdo que él nos decía, el pastor Calle decía, no te vayas a conformar a eso, no te vayas a moldear a eso, porque Dios va a permitir que nos reunamos un tiempo más, pero no es mucho. Pero ¿sabes qué, hermano? Muchos hermanos no lo están captando. Por eso, si tenemos la oportunidad de reunirnos en ese tiempo, tenemos que aprovechar, porque a veces mi esposa y yo nos ponemos a platicar ahí, ¿no? Y nos acordamos de los hermanos que decían, hermano, ¿cuándo va a haber reunión? Ya quiero reunirme, ya hace falta. Ahora que nos reunimos, muchos hermanos no quieren reunirse. Hoy estamos viviendo en el tiempo que se llama transición de la gracia al reino. En otras palabras, de acuerdo al contexto de las 70 semanas de Daniel, estaba platicando con el hermano
Brian Pérez del Salvador, y estábamos compartiendo esto. Y de acuerdo a ese contexto de las 70 semanas de Daniel, solo falta la otra mitad de la otra semana. Fíjate lo que estamos hablando. Y entonces, porque el Señor no ha venido, porque ya se terminó lo que se tenía que, las semanas que tenían, porque te estoy diciendo que falta la mitad de la otra semana. Entonces, porque esa mitad ya fue en el ministerio del Señor. Pero ¿por qué el Señor no ha venido? Porque dice Pedro que en su paciencia el Señor no quiere que todos, no quiere que nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado en el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, en esos mensajes nos habló de que si nosotros realmente queremos saber en qué tiempo estamos viviendo en los 30 años de preparación, pero déjame decirte que de esos 30 ya pasaron algunos. Solo quedan pocos años. Entonces, hermano, esto tiene que despertarnos. Para este tiempo, los tratos de Dios con nosotros es que reinemos con Cristo. Pero muchos hermanos se quedaron predicando de un evangelio de cuántos se quieren ir al cielo, de un evangelio de sanidad divina, de un evangelio de que la gente tiene que estar llena del Espíritu Santo para hablar en lenguas y hacer manifestaciones extrañas. Y también otros están en el evangelio de las doctrinas, y allí se quedaron. Pero ¿sabes qué, hermano? Que el problema serio de las doctrinas, de estar predicando doctrinas, es que las doctrinas no nos van a ayudar a crecer y madurar. Hemos dicho muchas veces que las doctrinas, no estamos diciendo que las doctrinas son malas, son buenas. En su momento nos sirvieron para, ¿verdad?, conocer a Cristo. Nos trajeron a Cristo, porque acuérdate que eso es un redil, te acorrala y te trae a Cristo. Pero ahora Pablo aquí en Efesios, él nos está desafiando y él quiere, dice, hermano, que crezcamos y vayamos hacia la madurez. Dice que crezcamos, esto es en Cristo, la cabeza, para que maduremos, para que seamos edificados. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos hablando de las doctrinas que no nos ayudan? ¿Te das cuenta que los que estamos predicando hemos hablado muy fuerte de que las doctrinas solo dejan a la gente para que sean niños en Cristo? Y así estaban los corintios. Entonces, si los hermanos que se quedaron en el evangelio tradicional no aceptan, no reciben lo que Dios nos está dando a predicar en este último tiempo, entonces ellos no van a participar de las cosas preciosas que Dios nos quiere dar en este último tiempo. Porque en ese último tiempo ya estamos entrando en algo que es diferente. Tenemos que ser sabios, hermano, porque hay gente que se va a oponer a esta forma de predicar. Pero el Señor Jesucristo y Pablo, ellos también tuvieron oposición. Por tanto, nosotros tenemos que usar a Cristo como nuestra sabiduría para ayudar a todos los hermanos que se estancaron en su salvación. Yo tengo familia en Oaxaca que yo anhelo, yo deseo que ellos también crezcan, que ellos maduren, que ellos sean metidos en la edificación de la casa de Dios. Entonces hemos estado hablando que el enfoque del libro de Efesios es la iglesia, pero hay algo que da mucha importancia. De acuerdo a Efesios 4:1, nos habla de la unidad del Espíritu primeramente, y también da mucha importancia a la unidad de la fe. Tenemos que entender esta diferencia de la unidad del Espíritu y la unidad de la fe. Porque hoy tenemos acceso a las epístolas de Pablo. Están los audios ahí, el pastor Carrillo está hablándonos, predicándonos la palabra. Gracias a Dios por ello. Pero tenemos que dar cuenta la importancia que Pablo le da a la unidad del Espíritu y a la unidad de la fe, que es la unidad del alma. Y eso lo leemos en el 4:3 y el versículo 13 dice:
El 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu Dios ya lo hizo en nosotros. Pero el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es la unidad del alma. Pero si te das cuenta que aquí no dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad de la doctrina, ni tampoco dice que lleguemos a la unidad de la fe, sino que aquí mismo en los versículos 14 dice Pablo que si nosotros nos quedamos enseñando doctrinas, por ejemplo, la doctrina del bautismo, el cubrirse la cabeza, la doctrina de la música, porque hay quienes creen que se tiene que estar tocando cierta música. Otros dicen, no creo en la música, no debe haber instrumentos en la alabanza. Otros se enfocan tanto en la doctrina del vestuario de las mujeres, etc. Hay muchas doctrinas que se están enfocando. Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, nos vamos a quedar niños, porque esos son vientos de doctrinas. Hoy en la iglesia del Señor hay una cantidad y formas de doctrinas en la iglesia, pero nosotros debemos entender que Pablo dice que esos vientos de doctrinas, aquí en el versículo 14 de Efesios 4, él lo compara con vientos, porque las doctrinas como vientos sacuden a la gente, zarandean a la gente, y a eso mucha gente le gusta. Por eso Pablo dice que tengamos cuidado. Hoy en las redes sociales te das cuenta que hay mucha gente que le gustan las doctrinas y están peleando por las doctrinas. Pero Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero hay muchos cristianos que aún a estas alturas no saben lo que es la unidad de la fe. Por eso ya terminamos Efesios, pero estamos repitiendo otra vez. Nosotros tenemos que saber lo que es la unidad de la fe, que es la unidad del alma. Porque esta unidad es la que nosotros debemos buscar y a la que todos debemos llegar. Cuando el Señor habla de la fe, para esto es necesario ir a Judas, capítulo 1, versículo 3. Y ahí Judas nos habla a qué se habla de lo que es la fe. Judas 1, 3. Bueno, tiene nada más un capítulo. Dice Judas, capítulo 1, versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Judas habla por la fe, dice, que nos ha sido una vez dada a los santos. Y él dice que por esta fe hay que contender. Pero esta palabra contender en otra traducción dice luchar. Porque muchos han interpretado incorrectamente esta palabra contender y ellos dicen entonces hay que pelear. Y ahí los ves en las redes sociales peleando, ¿verdad? Por sus doctrinas, pensando que están contendiendo por la fe. Pero Judas en otra traducción dice que tenemos que luchar, porque nuestra vida cristiana es una lucha. Nosotros no podemos pasar desapercibida respecto a la enseñanza de la fe. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es la fe que fue dada a los santos según Judas 3? ¿Cuál es esa fe que nos fue dada? Es nuestra creencia, es lo que tenemos, que Dios nos dio a nosotros, nuestra creencia. Es decir, lo que creemos, el contenido del Nuevo Testamento, el cual es nuestra fe, en el cual creemos con miras a nuestra común salvación. Entonces, si nosotros somos cristianos que amamos a Dios de todo corazón, y si estamos por Dios y por los intereses de Dios, entonces nosotros vamos a buscar esta unidad de la fe, de lo que Dios nos dio a nosotros. Y tenemos que buscar estar unidos por esa fe. ¿Para qué? Para bendecir a otros, para que otros también anhelen, dejen de ser niños y que crezcan y maduren y vean por esto. Porque de lo contrario seremos ciegos guiando a ciegos.
Muchos de nosotros tenemos el problema de que nos sentimos muy individualistas, porque llegamos al punto de creer que la congregación donde Dios nos ha establecido es de nosotros. Y a veces nosotros no queremos o no creemos que podemos hacer o tener compañerismo con otros hermanos de otras congregaciones. Pero aquí Pablo habla de que somos un cuerpo. Tenemos que entender que no somos independientes como congregaciones. Otra cosa es que nosotros nos hayamos hecho independientes, que nos independizamos de nuestros hermanos. Entonces, si nosotros vivimos independientes de otros hermanos, de otras congregaciones, significa que no hemos entendido la realidad de Efesios 4. Pero ahora debemos ya de ver, hermano, que tenemos que abandonar el redil de las doctrinas, aunque te dije que fue bueno en cierto momento. Pero nos están invitando a que salgamos de ese redil de las doctrinas, que es para niños. Y nos invitan ahora a salir de ese redil para hallar pastos delicados, pastos verdes. Por eso es que estamos hablando, ¿verdad? Lo que estamos hablando son como pastos delicados. Y puede ser que muchos hermanos no reciban este hablar, porque ¿sabes qué? Están acostumbrados a comer comida chatarra, y esa comida chatarra es comer las diferentes doctrinas, los vientos de doctrinas, porque hay gente que le gusta tanto eso. Pero la fe que tenemos que luchar, que tenemos que contender, a la fe que todos tenemos que llegar, esta fe en el Nuevo Testamento está basado en cuatro cosas. ¿Cómo es que tenemos que hacernos guardar y buscar guardar esta unidad de la fe con otros hermanos? Esto se basa en 4 cosas. Nuestra unidad de la fe, en primer lugar, una cosa es que todos nosotros creemos o debemos creer que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que la palabra de Dios no puede fallar o equivocarse. Amén. Si creemos que la palabra de Dios es infalible, ya tenemos un punto a nuestro favor. Otra cosa que tiene que ver con la unidad de la fe es que el Dios de nosotros es triuno. Es triuno. Ya te dijimos en otra predicación que esta palabra no está escrita como tal en la Biblia, pero está implicada. Tenemos que entender esto. Pero cuando estamos hablando de creer que nuestro Dios es triuno, no es para identificarnos y tomarlo como doctrina. No, hermano, esto es para entender y disfrutarlo, porque Dios en la Biblia se revela como Padre, se revela como Hijo, se revela como Espíritu. Si nosotros creemos en estas 2 cosas, ya llevamos 2 puntos a favor. Otra tercera cosa es que la Biblia dice que Jesús es Dios y que Él es hombre. Es decir, Él es divino humano, porque Él es el Redentor, pero también Él resucitó. Si creemos en eso, ya llevamos 3 puntos a favor. Otra cuarta cosa que tenemos que entender con respecto a la unidad de la fe es que hay un solo cuerpo en toda la tierra. Hay un solo cuerpo en toda la tierra. Todos los cristianos que el Señor Jesús ha perdonado y ha lavado de sus pecados, es decir, todos los cristianos que somos genuinos, somos el cuerpo de Cristo donde quiera que vivamos. No es porque tú vives en Estados Unidos, tú no eres el cuerpo de Cristo. O porque tú vives en Estados Unidos, tú eres más parte del cuerpo de Cristo que los que vivimos en México, no. Porque se trata del nuevo hombre, pues. Del nuevo hombre, y en el nuevo hombre no hay nacionalidad. Entonces, si nosotros creemos en estos 4 puntos, entonces somos de la fe. Entonces, de esto tenemos que buscar guardar, hermano. Tenemos que buscar esto, porque de lo contrario vamos a estar defendiendo nuestras doctrinas, y lo que nos va a llevar es a dividirnos de los hermanos. Y se nos decía en la mañana que no solamente en las denominaciones hay división, sino que en la misma iglesia local también hay división. Pero tenemos que estar por la fe, porque Dios ya nos hizo uno en el Espíritu. Ahora tenemos que buscar guardar la unidad de la fe. Tenemos que llegar a eso.
Amén. Si nosotros creemos en estas 4 cosas y buscamos estas cosas con los hermanos, significa que nosotros hemos llegado a la unidad de la fe. Por ejemplo, cuando tú visitas a los hermanos, que no te moleste si ellos danzan, si ellos están sentados y cantando, que no te moleste eso, porque de repente nos molestan ciertas ordenanzas y eso nos hace dividir de los hermanos y salimos criticándolos. Que nosotros, que nada de eso nos divida, porque tenemos lo esencial, que son estas 4 cosas que dijimos. Si nosotros no entendemos esto, hermano, porque cuando nosotros llegamos a la unidad de la fe, entonces nosotros vamos a aprender de muchas otras cosas que son preciosas en la palabra, porque una de ellas que cuando nosotros llegamos a la unidad de la fe, hablamos una misma cosa y todos nosotros tenemos un mismo sentir. Si tenemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos en la fe. Entonces, ¿para qué vamos a estar peleando por doctrinas? Si no has crecido, si no has madurado, seguro que vas a estar peleando por doctrinas. Pero si nosotros creemos en lo fundamental, en esas 4 cosas que dijimos, que Dios es infalible, que Dios es triuno, que el Señor Jesús es Dios y que es humano y que hay un solo cuerpo en toda la tierra, eso es llegar a la unidad de la fe. Dios no pide a nosotros como cristianos que nos unamos en la unidad de las doctrinas. Nunca se va a poder. Nunca se va a poder, hermano. Sino algún mismo ministerio que dicen que tienen la misma denominación, se ha visto que hay doctrinas que defienden, ciertas ordenanzas que defienden. Si entendemos todo esto que estamos hablando, entonces no vamos a rechazar a los hermanos por ciertos puntitos que se tenga diferente a nosotros en cuanto a nuestras ordenanzas, en cuanto a nuestras doctrinas. Porque eso no quiere decir que el que tengamos la diferente forma de adorar, o si tú usas instrumento, nosotros no significa que no eres mi hermano. Hace tiempo me tocó estar con algunos hermanos que son anti-instrumental. Y ahí estuve con ellos cuando estaba estudiando en la escuela y me congregaba con ellos. Entonces ellos cantaban sin instrumentos. Pero ahora entendí por qué Dios me mostró, por qué Dios en su soberanía me metió en eso. Y hay ciertos puntitos, hermanos, que nosotros tenemos que saber que no te hacen más salvo o menos salvo. Por ejemplo, la fórmula del bautismo, eso tampoco te salva. Pero el tener la misma fe, que es la salvación común, sí, eso sí te salva. El problema de los cristianos es que nosotros queremos que Romanos 12, 4, 8 sea una realidad ahí, porque habla, cuando estudiamos Romanos 12 con el pastor Carrillo, vimos que se habla de que somos un cuerpo. Vayamos a Romanos 12, 4 dice: porque de la manera en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Queremos que esto sea una realidad de nosotros, porque la mayoría de los cristianos entienden que sí somos un cuerpo en Cristo, pero no quieren aplicar lo que dice Romanos 14. Porque si nosotros queremos usar doctrinas para dividirnos de los hermanos y decir que uno es bautista, pentecostal, apostólico, etc., si nosotros usamos esas denominaciones para dividirnos de los hermanos, entonces no hemos entendido el capítulo 14 de Romanos. Porque vayamos al 14. El 14 nos regula a nosotros. Mire lo que dice el 14
1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Te das cuenta que aquí son ordenanzas? Y el 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, si alguien te dice a ti que no eres salvo porque no guardas el sábado, eso es mentira. Porque aquí se trata de que estemos convencidos en nuestra propia mente. Entonces no es de que nosotros nos pongamos a pelear con otros hermanos porque no creen igual que nosotros en ciertos puntos de la doctrina, no de la unidad de la fe, ya dijimos. O sea, no podemos ponernos, si alguien dice es que en mi congregación no usamos batería, no vamos a ponernos a contender con ellos, son nuestros hermanos, hay que respetarlos. Pablo a lo único que se opuso fuertemente en la iglesia y dice que no debemos de tolerar en la vida de la iglesia es que no tenemos que adorar ídolos, que no tenemos que participar en la fornicación, que no tenemos que causar divisiones, que no tenemos que negar la deidad de Cristo. Entonces lo que a nosotros los cristianos nos une no son las doctrinas, hermanos. Entendamos eso, para que no estemos peleando, para que no estemos defendiendo las ordenanzas, las doctrinas que nosotros tenemos. Pero tristemente hay muchos siervos que están cometiendo ese error, porque ellos creen que están unidos por doctrinas. Por eso se cree que, por ejemplo, está la denominación de las asambleas de Dios, y dicen ellos que solamente se tiene que juntarse con ellos, con los que son asambleas de Dios, y solamente toleran a los que son asambleas de Dios. Eso es estar unido por las doctrinas. Los que son la iglesia de Dios solo se unen con la iglesia de Dios, y son pentecostales solamente con los pentecostales. Entonces que Dios nos abra nuestros ojos a esto, porque la unidad de la fe no es que nos unamos con hermanos que creen igual a nosotros de acuerdo a nuestra denominación o doctrina. Eso es dividirnos de los hermanos, eso es ser exclusivos, porque excluyen a los que no son iguales que en ellos en cuanto a la doctrina. Pero alguien que tiene un corazón verdadero en Dios recibe a los hermanos en Cristo. Cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé del hermano Teófilo Arellano, allá por Puerta del Río, Nayarit. Dice que ahí por donde él vive llegaron unas personas, se les descompuso el carro y fueron a buscar ayuda con él. Y en eso que estaban platicando salió que los que iban eran creyentes, eran hermanos. Y dice el hermano, él tenía poquito tiempo de conocer al Señor, pero él dijo, hermano, cuando ellos dijeron que eran cristianos, hubo algo en mí que saltó, me emocioné tanto de saber que unos hermanos que no los conozco, pero vinieron a mi casa y me sentí identificado con ellos. Eso debemos hacer si tenemos un corazón en Dios. También te cuento rápidamente que por eso Dios me llevó a estar en esta alianza, en tener comunión con las iglesias. Hoy en la mañana estuvimos orando como 6 pastores. Y estuvimos orando 6 pastores de más de 40 pastores que están en la alianza. Y de repente llega el desánimo y uno dice, no, pues ya no quieren nada. Pero entonces, hermano, eso es no abrazar lo que Dios quiere. Ya te dijimos que no estamos promoviendo el ecumenismo, sino que estamos hablando de que somos un cuerpo. Por eso es que decimos que el ministerio de Pan de Vida, que ese es el ministerio que Dios nos ha dado, nosotros con ese nombre no nos identificamos como denominación, sino que nosotros cuando nos preguntan, ¿qué son ustedes? Somos cristianos. Somos cristianos que recibimos y amamos a todos nuestros hermanos en la fe común, en la unidad de la fe. Aunque quizás no estén de acuerdo con nosotros en ciertos puntos de la doctrina, ¿verdad? O sea, pero son nuestros hermanos, pero ya hablamos de que la doctrina no es la que nos une. Pero a los que no están de acuerdo en la fe con nosotros, ahí sí claramente ellos no son nuestros hermanos. Por ejemplo, los mormones.
A eso sí no podemos recibirlos. ¿Por qué? Porque ellos no creen lo fundamental de la fe. Porque lo fundamental de la fe es que la palabra de Dios es infalible. ¿Y qué hacen los mormones? Ellos agregaron el libro del Mormón. Agregaron el libro del Mormón y dicen que la Biblia no se puede entender sin el libro del Mormón, de que que la Biblia necesita ir acompañada del libro del Mormón. ¿Qué decir de los testigos de Jehová? Ellos tienen otro libro que se llama Razonamiento. Por lo tanto, para ellos la Biblia es infalible, porque ellos dicen que la Biblia necesita ayuda para ser interpretada. Tampoco podemos hacernos uno con los católicos, porque ellos ¿qué hacen? Adoran a los ídolos, tienen otros libros. A todos ellos no podemos decirles que son de la fe, pero todos los hermanos que han recibido a Cristo y creen en las 4 cosas que dijimos, son nuestros hermanos. Tenemos que buscar tener comunión con ellos. ¿Se dan cuenta cómo es que se descalifica un grupo al no ser de la misma fe, de la fe común? Ese grupo se descalifica cuando se sale de lo rígido que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es rígido o es regido en sus enseñanzas respecto a la fe y no tolera a nadie que no sea de la fe. Y Pablo lo dijo. Entonces, que no se nos olvide Juan 10:9. Que no se nos olvide que Cristo es para entrar y para salir. Esto es maravilloso porque Cristo es la puerta. Él fue el que nos metió a la gracia, pero ¿sabes qué, hermano? Él ya viene, Él ya va a regresar. Y Él es también la puerta para salir de la gracia, para entrar en la edad del reino. Que no nos vaya a pasar lo de los fariseos. ¿Qué le pasó a los fariseos? Ya lo dijimos al inicio. Que cuando Cristo vino, ellos no estaban preparados. Porque ellos no eran ovejas. Y a ellos los engañaron los ladrones y los salteadores. Pero hubo quienes sí eran ovejas y sí salieron del redil de la ley para entrar a la gracia, y ya te dijimos quiénes son. Porque el Señor empezó a llamarlos. Mateo, Felipe, sígueme. Y hubo otros discípulos que reconocieron la voz del pastor y lo siguieron porque Él iba delante de ellos. Estos fariseos, cuando el Señor vino, ellos no estaban preparados, su corazón se cerró. Y ellos siguieron permaneciendo en el redil de la ley, a tal grado que ellos se opusieron al Señor. Estaban buscando cualquier oportunidad para atacarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Y aún ellos participaron en aquel momento que se dijo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Sabes qué? Si nosotros no tenemos cuidado, si no tenemos oído para Dios, lo mismo nos puede pasar en esta edad de la gracia. Podemos no querer salir de la edad de la gracia, porque ahora te están diciendo que vayas una milla extra, que vayas una milla extra, que pongas la otra mejilla, porque eso es el reino, esa es la constitución del reino. Están hablando de eso, pero nosotros podemos quedarnos enamorados de la gracia y querer quedarnos ahí. Entonces, si nosotros no enseñamos que los hermanos tenemos que salir de la gracia para entrar al reino, entonces todos nosotros que no estamos preparando a los hermanos para que salgan del redil de la gracia para entrar al redil del reino, somos los ladrones y salteadores modernos, que no estamos por los intereses de Dios, que no amamos el cuerpo de Cristo, que no tenemos un corazón para Dios. Hermano, tenemos que estar por el reino. Si tú estás escuchando esto con tu corazón, con tu espíritu, lo que estoy hablando, tú tienes que ya decir, Señor, venga tu reino. Señor, establece tu reino. Esto que estamos hablando es de meditarlo, de considerarlo y reflexionar en ella, para que no seamos engañados. El Señor dijo que en este último tiempo va a haber engaño. Y muchos van a querer escuchar
espíritus van a tener comezón de escuchar otra palabra que no prepara a la gente para salir del redil de la gracia para entrar al reino. Te dije que estamos viviendo ya estamos viviendo en los primeros minutos del reino. Estamos viviendo en un tiempo de preparación. Si tú te dejas, el Señor te prepara. Entonces vas a ser digno. Vas a recibir tu vestido para que entres a la cena. Porque ahí se nos muestra que hubo alguien que entró sin estar vestido de boda. Y que dice, lo sacaron. Saquen a ese siervo inútil. Yo creo que esta palabra tiene que despertarnos, tiene que levantarnos, tiene que hacer algo en nuestras vidas. ¿Por qué no oras conmigo y oramos diciendo, Señor, perdónanos porque no hemos tenido un oído para ti? No estamos viendo el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo crucial. Señor, perdónanos, Padre, porque a veces nosotros vemos mal a los fariseos, vemos mal a aquellos que te rechazaron, que se opusieron, que aún participaron en el clamor de crucifícalo. Y ahora nosotros también no queremos, porque hay muchos de nosotros, tus hijos, que estamos descuidando nuestra vida cristiana. No estamos entendiendo los tiempos, no estamos entendiendo tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no seguir viviendo una vida amoldeada al mundo, ni defendiendo nuestras doctrinas, ni dejándonos mover por los vientos de doctrinas, sino que ahora, Padre, danos un corazón. Dame un corazón como el tuyo. Danos un corazón como el tuyo, porque tu corazón anhela esto. Oh, anhela el reino, anhela la manifestación del reino. Oh, Señor, gracias porque pudimos ver que la edad de la gracia fue bueno, fue maravilloso, porque en eso te conocimos. Pero ya está llegando el momento de dejar eso y abrazar el reino, de ir a esa milla extra, de poner la otra mejilla. Oh Señor, de que seamos esos pobres en espíritu, que seamos esos pacificadores. Oh Señor, los que tenemos hambre y sed de justicia. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también para poder ayudar a otros hermanos, a que ellos vean esta verdad. Y confesamos y declaramos, como dice tu palabra, que amamos a nuestros hermanos que son de la fe. Donde quiera que estén, los amamos. Amamos a nuestros hermanos en Chimalpa, amamos a nuestros hermanos en Tultitlán, amamos a nuestros hermanos en la Ciudad de México, amamos a nuestros hermanos en Pachuca, amamos a nuestros hermanos en Nayarit, amamos a nuestros hermanos de todo México, amamos a nuestros hermanos de Washington, de California, a nuestros hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Chile, de Ecuador, de todo el mundo, Señor, donde ha llegado esta palabra, Señor, donde son de fe. En estas 4 cosas que tú nos enseñaste, amamos a esos hermanos porque somos de la fe. Oh Señor, gracias por tu hablar en esta noche, Señor. Sigue siendo con mis hermanos. Gracias, Señor, porque jóvenes y niños están entendiendo este hablar que tú nos has dado, porque es tiempo de que despertemos, Señor, porque tú estás a punto de regresar. Por favor, fórmate en nosotros, crece en nosotros, oh Señor. Oh Señor, queremos participar en tu economía divina. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.